Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio donde conversamos temas relevantes para el mundo empresarial. Soy Leonte Pale Macías, gerente general de 5B. Bienvenidos. Hoy estamos de fiesta, conmemorando, diría un amigo por ahí, nuestros 2 primeros años. Impresionante cómo ha pasado el tiempo. Ha volado el tiempo en estos 2 años con expertos que nos han acompañado y ustedes que han estado con nosotros, que realmente hacen que este podcast pues siga con este interés y creciendo constantemente. Así que muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por sus comentarios, pero sobre todo con el ánimo que tenemos nosotros de contribuir a seguirnos formando, preparándonos con expertos que nos permitan pues ser mejores como industria, como país, como sociedad. Así que nuevamente muchísimas gracias por estos 2 primeros años y hoy arrancamos con nuestra tercera temporada y qué mejor arrancar pues que con expertos de verdad en temas específicos que vamos a hablar hoy y como siempre les he dicho, hoy estamos más de fiesta que otros días. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Ramírez, que la conocerán muchos ya. Muy contentos de que haya aceptado la invitación de acompañarnos a iniciar esta nueva temporada y también a acompañarnos a hacer cosas distintas que haremos. Les cuento, nuevamente he sido el anfitrión de este podcast. A partir de este año, pues tendremos también varios de nuestros colaboradores del equipo que van a formar parte también de esta, llamémosle vocería, para que entre todos podamos ir apoyándonos y seguir creciendo. Y pues qué mejor que les cuente Patricia un poco de su experiencia, de su conocimiento, su trayectoria. Los que la conocemos solo le vamos a tirar muchas flores, así que mejor que nos diga ella. Que sea que bienvenida, Patricia. Gracias, Leonte. Agradezco mucho la invitación y a este espacio de Mentes Colectivas. Muy emocionada también y pues felicitaciones por estos 2 años y por esta tercera temporada y por ser parte de esta inauguración, digamos, de esta temporada. Puedo comentarte un poquito ahí de la carrera profesional. Soy guatemalteca y eso me enorgullece muchísimo. Aparte, el hacer carrera en el ecosistema financiero que me ha ayudado mucho. Yo soy tecnóloga y he construido mis bases bajo la parte financiera tecnológica y hice algunas investigaciones a nivel internacional que me llevaron fuera del país y ese conocimiento que hoy vamos a conversar surge en la banca, surge también en entidades que ya no son bancas, sino que son dentro de ese ecosistema que vamos a conversar, que son empresas de tecnología, y al salir de este mundo que principalmente pues está en Europa, en UK, nos trae hoy para poder conversar. Así que muchas gracias. No, excelente, y qué bonita la trayectoria cuando hablamos de una guatemalteca orgullosa. Como siempre he dicho, tenemos que ser orgullosos de nuestro país y de las oportunidades que tenemos en la región, pero sobre todo de cómo ayudamos a lo que aprendimos a trascender y que lo hagamos más práctico, más rápido y todo. Y hoy tocamos un tema muy bonito, que es exactamente lo que decía Patricia ahorita. Vamos a hablar de ecosistemas financieros. Y vamos a hacerlo lo más práctico y sencillo posible. Yo creo que lo primero que tendríamos que empezar es definiendo qué es eso, qué es un ecosistema y qué queremos trasladar cuando hablamos de ecosistema financiero, porque lo usamos mucho, ¿no? Sí. En los cursos, en las conferencias. Nosotros como 5B hablamos que somos el habilitador del ecosistema financiero y a veces uno se queda y ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo podríamos definir un poco sencillo, si queremos hablar de algunos términos, de qué hablamos con un ecosistema financiero? Hablamos de resolver una necesidad que tiene un usuario, o sea, como tú y como yo, en nuestro día a día, ¿verdad? Nosotros inclusive para venir acá, pues hacemos pagos, ¿verdad? O sea, pago de gasolina o el ticket de parqueo. Necesitamos tener en nuestro día a día, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ahorros, seguros, la colegiatura, inversiones. Entonces, cuando tú te empiezas a ver, hoy ya no necesitas solo de una entidad, vamos a decir, el enfoque de yo manejo mi dinero en un lado y lo saco para poder distribuirlo en esas necesidades del día a día. El ecosistema es cómo le hago más fácil a nuestro ciudadano que él pueda hacer su día a día con mejor calidad y tiempo y que sea seguro. Y ahora, ¿qué decirlo? Desde el celular, ¿verdad? O sea, todos queremos el celular. Entonces podemos decir en palabras es ese conjunto de actores que permiten habilitar y dar un producto y servicio de calidad para nuestros ciudadanos. Y en la experiencia de Patricia, realmente cómo entender cómo está evolucionando esto. ¿Dónde estamos en la actualidad si hablamos de ecosistema financiero o más específicamente hablando de Guatemala?
Bueno, realmente podemos ver los indicadores de inclusión financiera que han variado. El año pasado, pues ahí nos sorprendimos con datos de un 35% a un 64% aproximadamente, que ha crecido en la tendencia a ya tener por lo menos una cuenta bancaria. Ya vemos el auge de que en 2013 con las primeras fintech y ahora estamos hablando de más de 100 fintech en el ecosistema. Ya vemos el auge de neobancos, tenemos nuestro primer neobanco en Guatemala y ya vemos que las empresas que no son financieras te están ofreciendo productos y servicios financieros, o sea, finanzas embebidas. Entonces, eso te dice que los actores, los nuevos actores, están dando un producto y servicio, pero ¿por qué? Porque no es solo dar el producto, lo que pasa es que hay una necesidad detrás de eso, o sea, necesidad de poder hacer tus operaciones de tu día a día desde la parte móvil, vamos a decir, por ejemplo, y que lo puedas hacer de una forma fácil. Entonces, esos indicadores te dicen que es importante integrarse y que es necesario para Guatemala poder hacer que esto sea más fácil y seguro. Ahora, ¿qué hemos visto en el mercado? Por ejemplo, hablamos, ¿qué señales estamos viendo en el mercado realmente que estamos evolucionando como tal? Tal vez como paréntesis o como consulta. Guatemala es un hermoso país y la región centroamericana, yo diría toda América Latina, todavía vivimos con alta presencia de efectivo. Sí. ¿Verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, en 5B hablamos mucho que somos el conector del mundo físico-digital. Entonces somos nuestros cajeros automáticos, dispensan efectivo, alrededor de los cajeros automáticos tenemos habilitas muchas cosas que seguridad, sistema, confianza, todo lo que genera que un cajero funcione, pues también permite habilitar ecosistema. Correcto. Y es correcto. parte de esa integración que estamos haciendo. Pero entonces cuando hablamos de eso, a mí me gusta mucho el término físico-digital. Creo que todavía hay mucho espacio para seguir creciendo en eso y que tenemos que enfocarnos sobre todo para que el ecosistema se vuelva productivo y quizás démosle al usuario lo que quiera de la forma que quiera. ¿Sería correcto? No, totalmente. Y mira, y eso es bien importante porque, digamos, yo puedo hablar de los estudios y indicadores. Por ejemplo, yo hablaba de que crecimos de un 34 a un 64% en tema de bancarización. Pero eso no significa que realmente se esté utilizando al 100%, ¿verdad? Una cosa es poder ya tener al menos una cuenta bancaria y la otra es que yo pueda utilizar los productos y servicios financieros con estos otros actores desde, vamos a decir, los dispositivos móviles, que es como la tendencia en el mundo. Ahora, en nuestros países en Latinoamérica, tú tocaste un tema muy importante, el uso de efectivo. Probablemente nosotros lo que tenemos que hacer es, estos nuevos actores que están, por ejemplo, para no hablar de marcas, pero vamos a decir, en una tiendita o en las tiendas de servicio vamos a decir, de las gasolineras, tú puedes pagar servicios, o sea, haces el cash-in y puedes recibir, por ejemplo, tu remesa, ¿verdad? O puedes cobrar. Entonces, en este caso te das cuenta que al final sí terminas en lo físico. O sea, nosotros en Guatemala tenemos esa tendencia, pero la idea es que ves más actores llegando hasta la necesidad del ciudadano desde la perspectiva como él funciona. Y que esto es una realidad que ya no lo para nadie, ¿verdad? Porque No. yo sí insisto mucho que a veces pensamos, si hablamos del mundo fintech, que era una moda, que es No. una realidad. Si hablamos de la fintech, decía en algún momento que los bancos iban a morir, tampoco. Si hablamos también de que todos los diferentes participantes tenemos un rol, creo que se nos olvida realmente que países como los nuestros para todos tiene. Y lo más importante es de qué manera ese ecosistema se integra de una forma práctica para llegar a más personas, porque esa es la mejor forma de hacer inclusión, sí, que estamos hablando, ¿no? Correctamente. Tocabas el tema que me gustó mucho de los indicadores y es impresionante y nos causaba gracia al principio, ¿no? Pero de 34 a 64% de un año a otro, entre comillas. ¿Qué tan real estamos llegando a hacer estas cosas? Porque honestamente a veces depende del indicador, cómo lo mida, qué es lo que esté buscando. Realmente tenemos una economía fuerte, tenemos un sistema bancario sólido, un sistema cooperativo muy sólido también. Tenemos financieramente, es un país muy estable, hablando de políticas económicas, macroeconómicamente Guatemala se mantiene muy estable. Obviamente las remesas ayudan muchísimo, entre comillas, pero me causa gracia unos temas, gracia en el buen sentido de la palabra. Muchos decían que las remesas se iban a acabar, tampoco se van a acabar.
Entonces, bajo ese concepto, realmente, ¿cómo miras que va a poder evolucionar nuestra región para poder llegar realmente a ver que todos participemos del ecosistema? Mira, yo creo que nos hemos dado cuenta internamente como entidades, lo puedo decir, bajo la experiencia, y lo podemos hablar afuera. Tal vez antes la tendencia era yo hago mi producto, es mi cliente, es mi servicio y yo le doy el soporte. Pero hoy veamos cómo las nuevas tendencias de negocio y las nuevas modalidades te están ahorillando a que no puedes hacerlo todo solo. Necesitas interconectarte, ¿verdad? Entonces, para interconectarte, ahora vamos a hablar y ahí ya no vamos a hablar del dinero físico, sino que voy a hablar del nuevo activo que son los datos. Entonces ahí es, yo necesito tener trazabilidad de ese nuevo activo que son los datos y para eso necesito tener trazabilidad end-to-end de lo que hace el ciudadano en el país o fuera del país. Y entonces ahí te das cuenta que una entidad ya no te soluciona a ti, sino que necesitas crear esa red o necesitas utilizar las redes que ya existen. Entonces ya no necesitas empezar a crear tú todo, sino dices, bueno, la economía de escala me dice, ya viéndolo como entidad, que yo necesito conectar con los que ya tienen. Vamos a hacer el ejemplo que estaba pensando yo ayer y dijo, bueno, vamos a hacerlo lo más para poder aterrizar esto. Hazte de cuenta que nosotros necesitamos ir ahorita a una entidad de aquí, de zona 13 a zona 9. Y necesitamos, y cada entidad tiene una carretera diferente. Entonces, para que yo me vaya de una entidad o B que están en la misma zona, tengo que regresar otra vez y volver a ir otra vez y tomar la otra carretera. Y entonces te das cuenta que pues te llenas con 19 carreteras que van al mismo lugar y que eso realmente ya no es autogestionable, o sea, realmente ya no lo puedes tener. Ahí es donde empezamos a ver que la tendencia, por eso surge el tema de Open Banking, que es el tema que me apasiona mucho, ¿verdad? De cómo se abre entonces los datos con consentimiento, con seguridad para crear esas nuevas operaciones. Cómo necesitamos de la interoperabilidad para que esas carreteras ahora son, vamos a decir, utilizadas de una forma mejor y cómo nosotros podamos ser más rápidos aprovechando lo que ya existe. O sea, ya el tema de la tecnología se ha vuelto ahorita muy importante. Veamos, por ejemplo, las nuevas tendencias de tecnología como IA y el procesamiento, que necesitas más hardware y que se te pone muy caro, entonces la administración, vamos a decir en eso. Entonces, para aterrizar te digo, necesitamos, si la tendencia es ahorita una banca abierta con conexión de datos, conectividad con otros actores que son financieros, vamos a poner las fintech, las cooperativas, que son muy fuertes en nuestra región, cooperativas de ahorro y crédito, entidades que están fuera que no son financieras, como una telecomunicaciones que te puede dar un producto o servicio, etcétera, que necesitas hacer esa conexión, ¿verdad? Esa tendencia la tienes en el mundo y que a Guatemala, como tú decías, ya no es una moda, es algo que se queda. Llegó para quedarse definitivamente y que realmente tenemos con todo para poderlo habilitar de una forma mucho más práctica y más rápida, ¿no? Has tocado un tema interesantísimo y a veces es delicado, ¿verdad? Pero muchos pensamos, bueno, esto es mío y solo es para mí. El otro también piensa mío, esto es solo para mí. Y ya llegamos a momentos en que realmente si empezamos a pensar de forma práctica, colaborativa, realmente vamos a lograr un objetivo de masificar y lograr llegar a muchísimas comunidades o personas que hoy no llegamos. Y que de esa forma también abaratamos, por decirlo de alguna forma, ese acceso a las diferentes comunidades. Y yo, si soy de los grandes hoy, pues seguiré siendo el más grande, ¿verdad? Y eso no quita nada, ¿verdad? Y los que somos pequeños también seguiremos siendo y creciendo en ese concepto, ¿verdad? Y cómo en estos modelos se podría decir que se distribuye el valor entre los diferentes sectores. Es que has tocado un tema que es complejo porque lastimosamente, si queremos llamarlo frío, pues los egos nos matan, ¿eh? Los egos nos matan. ¿Cómo distribuirlo y entender realmente que sí, que tenemos que hacerlo de una forma que podemos generar, cómo distribuir el valor entre los diferentes actores para que se sientan que todos están siendo
tratado, llamémosle justamente, si podríamos usar la palabra, que no sé si es correcta. Porque si el que construyó la carretera dice, yo la construí. El otro dice, yo la quiero usar. Pues entonces el que la construyó le dice, bueno, paga por uso. Pero el otro dice, pagame, cobrame razonablemente. Entonces, ese dato al final, porque tocaste el tema bonito también del Open Banking, el dato de quién es. Al final mi dato es mío, ¿no? O es del dueño, el banco no es el dueño, la fintech tampoco es la dueña. Es que es interesante, pero yo creo que si hablamos, creo que nos entendemos. Sí, totalmente. Mira, digamos, en el ecosistema hablamos de esos actores. Bueno, vamos a poner el valor para cada uno de los actores. El primero, por la razón de ser de todas las entidades que estamos, es el usuario, ¿verdad? Al usuario le vamos a dar el valor de operaciones seguras, de operaciones rápidas, y le vamos a dar un valor diferenciador. Como tú decías, el poder llegar a una zona que hoy no es factible por muchas razones, pero que sí lo podemos hacer. Esa es la primera. El segundo, vamos a hablar de las entidades, vamos a decir, voy a poner los bancos. Realmente los bancos amplían su capacidad, pero vamos a decir de alcance. ¿En qué sentido? Porque ese alcance lo vamos a hablar en una innovación y transformación que todas las entidades hoy lo están haciendo. Están invirtiendo millones de dólares en poder transformarse para poder ser más ágiles, pero ya existen actores en el ecosistema que nacen de una forma nativa digital y que para ellos es más fácil y barato poder llegar a hacerlo. Entonces tú dices, bueno, probablemente hoy una cooperativa de ahorro y créditos se está transformando, una fintech está llegando más fácil con tecnología que puede tener múltiples factores de autenticación más seguras en cierta manera, y que tal vez en una entidad que tiene mucho tiempo, eso llegar a hacerlo le lleva mucho tiempo, y te lo digo por experiencia. Entonces, las entidades lo que tienen es más alcance con otros e innovación, que es lo que ganan los bancos, seguirán siendo grandes, seguirán siendo el valor que tienen, o sea, eso no va a cambiar, y creo que podemos masificar un poquito más. Luego vayamos a los actores que emergen, ¿verdad? Fintech, y hablemos de las cooperativas que son muy importantes para nuestro país, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, aunque no sean entidades reguladas, lo que hacen es sí escalar, porque van a poder utilizar esa carretera que ya existe, obviamente, pero van a poder hacerlo utilizando esa arquitectura, infraestructura regulada, segura. Entonces, hay un ganar-ganar, si lo quieres ver así, porque al final es quién pone la cara y quién procesa. Y luego tenemos los actores que sirven para poder generar este ecosistema, como las telcos, como algunas otras entidades que no son financieras, pero que sirven porque se vuelven aliados estratégicos para finanzas embebidas indirectamente. Entonces, al final, todos ganamos en el rol que nos corresponde, ¿verdad? Esa es la clave. Exactamente. ¿Me ayudas a que entendamos el concepto de finanzas embebidas? Lo tocamos hace muchísimo tiempo. Te hago el comentario porque no es que son bebidas líquidas, ¿verdad? No. Entonces, porque al otro día me tocó hablar del tema y decían bebidas. ¿De cuáles? Me decían, no, finanzas embebidas. Estamos trayendo para que me lo explique más sencillo. Bueno, puedo hablarlo con el caso más común en nosotros. Cuando tú vas al supermercado y tienes, por ejemplo, que cobrar una remesa, y hoy vas y haces tu supermercado y luego dices, bueno, cobro mi remesa. Lo estás haciendo con una entidad que normalmente no se dedica a eso, ¿verdad? Indirectamente te está prestando un servicio financiero, pero que te resuelve una necesidad. Si lo podemos poner en palabras. Es una finanza embebida. Sencillo, ¿no? Muy bien, muy sencillo, así debe ser. Y esa parte, pero sí me causó gracia ese comentario que me hicieron el otro día y tuve que aclarar que no era ninguna líquida, ¿verdad? Toda esa parte. Cuéntame, ¿cómo miras el mercado? ¿Cómo miras esas tensiones, llamémosle de alguna forma, entre la banca, la fintech, el regulador? ¿Cómo ves que está evolucionando? Hablemoslo en el sentido de Guatemala. Creo que el tener bien claro los roles te hace un poco, y los beneficios que vas a tener, hace que esas tensiones se mengüen un poco. Lo que te puedo decir es,
por ejemplo, ya no podemos hablar lo clásico que antes se decía, la tensión es entre una entidad bancaria y una fintech. Eso empezó. Y creo que así fue cuando empezaron a surgir. Y luego eso lo vimos en todo el mundo, de que la competencia y todo, no, nada que ver. Hoy es, en este ecosistema que seguimos hablando para brindar un producto y servicio a nuestros clientes, la atención es de quién ingresa a ese ecosistema, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que va a ser la cara, el front, el que va a brindar esa experiencia con el usuario? Eso es, ¿quién va a hacer eso? El otro es, ¿quién controla los datos? ¿Cómo se va a monetizar esto? ¿Cómo vamos a cobrar? ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Y ahí es donde entra el regulador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ese ecosistema ya sabemos que no solo van a ser entidades reguladas, que las que nos dan confianza, sino entran otro tipo de entidades a las cuales tenemos que nivelar el piso, se podría decir, y por eso yo decía en que otros actores utilicen esa infraestructura regulada, pero que pongamos las medidas de seguridad. Aunque hoy en Guatemala no tengamos una ley, ¿verdad?, de confidencialidad de los datos, que para todo el ecosistema de Open Banking, Open Finance, Open Data, que lo hemos visto en países como México, Colombia, Brasil, todos los demás, que sí tienen una ley y que Guatemala todavía no la tiene, eso no significa que nosotros nos detengamos a trabajar, porque hoy ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces el regulador y lo he visto yo en la NIF, que están haciendo su hoja ruta, que la están por presentar y oficializar, es cómo podemos hacer que esos productos y servicios, esa data, el poder saber si esa infraestructura va a ser segura y cómo se puede monetizar para que haya pues otro modelo de negocio, se pueda dar de una forma con reglas claras. Y ahí estará claro, la gobernanza. La gobernanza. Ahí te lo puedo resumir. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese sería el mayor aprendizaje que hemos visto en este proceso. Ahora tiene que haber una gobernanza clara, transparente y sin egos, creo. Es que vuelvo a insistir en ese tema. Apoyamos a todos. Queremos, como este podcast 5B, queremos que todos hagamos lo que tenemos que hacer de una forma tranquila. Y también adaptarnos, porque creo que lo has visto en tu experiencia. No todo es adaptable a todos los países, a nivel de leyes, a nivel de esquemas, porque cada uno somos distintos en algunos conceptos, sobre todo como usuario, ¿no? Entonces, en ese lado, ¿qué has visto? ¿Qué podríamos acelerar en esas experiencias? ¿Qué aprendizajes podríamos acortar realmente? La gobernanza fundamental. ¿Qué más podríamos hacer entonces para que podamos acelerar y que estos ecosistemas sean funcionales? Yo creo que esa es la palabra correcta, que sí funcione. Sí. Es que, ojo, perdón y que te interrumpa, porque hoy funcionan, pero por silos. Sí. Entonces, también es medio costo eficiente, un poco complejo. Y creo que ninguno estamos midiendo eso. ¿Cuánto realmente me está costando esa eficiencia e ineficiencia para llegar hasta pretender lo que estoy queriendo manejar como ecosistema? ¿Qué has visto en eso? ¿Cómo podríamos mejorar en esto? Yo lo podría resumir en un cambio de mentalidad, en un cambio de mindset. Tan fácil que se oye, ¿verdad? No, estamos hablando de gestión de cambio cultural, tanto a nivel país, ¿verdad?, como a nivel institucional, bueno, en cada entidad. Realmente te puedo decir, como lección aprendida, vámonos tan fácil como la transformación digital. Cuando tú no manejas la cultura, podrás tener las mejores intenciones, podrás hacer lo mejor que tú quieras hacer, pero todo eso se te puede detener sí puede ser por ego, pero veámoslo también por un cambio de mentalidad, que al final hoy lo tenemos que hacer. O sea, hoy no tenemos a un regulador o una ley que nos está obligando, o fuera del país, digamos, que nos obligue a hacerlo, pero que probablemente esto ya es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero sí, es un tema de gestión, de cambio en nuestras instituciones, en nuestro país, para poder hacer más eficiente toda la coordinación entre los actores. Porque si si lo ves así, hay mucho beneficio. O sea, hay beneficio, también hay sus riesgos, hay pros y contras, claro,
pero considero que hay más beneficios que riesgos a Y asumir. esa era otra pregunta que te voy a hacer. Es más lo bueno que Sí, podemos lograr que lo problemático. Como le digo a mis equipos muchas veces, para el no, es fácil decir no. Y sí coincidimos mucho, la gestión del cambio es tan importante y a veces la vemos tan light y nada que ver, ¿no? Y en todo se da la gestión del cambio. Tuvimos un episodio que hablamos hace unos meses del tema y realmente es enorme. Pero empieza queriendo, creo yo. Es decir, si hay voluntad de que todas las partes se integremos y que todos entendamos de que colaborando lo vamos a lograr, y no es que si yo me pongo yo quiero más, yo quiero menos, no, 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 colaborando vamos a lograr desarrollar esta parte, ¿no? ¿Cómo ven los próximos años? En el corto, mediano plazo. Yo, lo has dicho varias veces, si no tenemos una ley hoy, pero que va a llegar, va a llegar. Eso pues no va a pasar. También el tema de, creo que el regulador ha ido haciendo pasos interesantes buscando entender esto. Creo que eso es lo más importante, entenderlo, pero también cuando lo entendamos, adaptarlo bien a nuestra región. Que te insisto, copiar leyes es fácil, pero no es lo que corresponde en estos temas. Y si lo hacemos de una forma práctica y aprendiendo de los que ya nos llevan delantera con humildad, sobre todo entender también que no vayamos a hacer las cosas que no tenemos que hacer. Es decir, Guatemala y toda esta región centroamericana se parece tanto y existen ya la forma de habilitar esto de una forma práctica. Ya están los participantes, ya están. Si lo ves así de sencillo, en otros lugares que dijeran que no hay nada construido, aquí las carreteras están listas, pero pasa lo que decía, una para acá, otra va para allá, y cómo hacemos convencerlas. ¿Cómo lo ves en los próximos años? bueno, vamos a poner de 3 a 5 años, ¿verdad? Porque es lo que normalmente se puede ver algún cambio. Va a ser más nativo. O sea, realmente, como yo te decía, aunque el cambio de mentalidad que es importante esté en este proceso, ya los actores de alrededor del mercado, porque Guatemala necesita de estar conectado fuera de, ¿verdad? Los actores que vienen a invertir a Guatemala vienen con esas buenas prácticas, vienen con ese cambio de mentalidad, otra cultura, que al final el mercado, como ha sucedido con otros países, ha sido el que ha impulsado el poder transformarse. O sea, creo que va a ser, esto viene para quedarse y esto viene para potencializar. Entonces, como tú bien dices, vamos a tener que reutilizar lo que ya existe. Vamos a tener que ver también cómo podemos explotar y aprovechar al máximo también lo que ya tenemos, ¿verdad? Y que todas las organizaciones lo tienen. Yo te digo, para mí resumen es, esto está para quedarse. Y en tu experiencia, ¿qué define un ecosistema que funciona bien? Para que todos estemos ya claritos, ¿cómo funciona bien algo? Bueno, veamos los ejemplos claros que tenemos. No voy a mencionar los países, pero sí te puedo mencionar las características. Una es que esté la gobernanza, eso es bien importante. O sea, saber que cada actor va a ser y definir, eso lo podemos ver en Latinoamérica, que esto esté con, y cuando hablamos también de un tema seguro, es que sí tengamos leyes o al menos el que es el responsable de poder asegurar en nuestros países que esto se dé de una forma que no te abra ecosistemas vulnerados, no solo en ciberseguridad o robos y fraude, sino también en otros temas, por ejemplo, el lavado de dinero, que eso es bien importante, que hay que mantenerlo, que tengas esa gobernanza, esas reglas claras, que hayan casos de uso reales, ¿verdad? O sea, realmente acá no es conectémonos y compartamos datos. Y ese es el sentido también del open banking, ¿verdad? Indirectamente estoy hablando de Brasil. ¿Lo quieres ver así? Realmente es que tenga un sentido. O sea, si lo ves allá, el caso de uso es una realidad que resolvió una necesidad Y de que se dio todos. por casualidad. Realmente te puedo decir esas características, gobernanza, reglas claras, que podamos hablar el mismo idioma, que estemos estandarizados, que hay algo que nos dé seguridad y que podamos darle valor realmente al usuario con que realmente resuelva sus necesidades. Excelente, la verdad que este es un tema con el que podemos estar hablando. Y una de las más partes que más me gustan de nuestro podcast es cuando hablamos de los 5B, buenos consejos. Y te pedimos ahorita, ¿cuáles serían 5B, buenos consejos que nos puedes dejar hablando del tema de ecosistema financiero, hablando del tema del open banking? Esos consejos para que podamos avanzar
como debiéramos de estar avanzando y que sea poco más rápido esto? ¿Cuáles serían? Ok, los 5B. Empecemos con el primero es, cada vez que estemos pensando en impulsar iniciativas o crear un producto, digamos, lo veamos pensando en un journey para el cliente, un journey para el usuario completo, para no quedarnos en silos, ¿verdad? Lo segundo es abrir el ecosistema seguro, tratar de que podamos hacerlo con un consentimiento claro. Ya sabemos que los datos en este ecosistema son del usuario como tal, es su responsabilidad. Y entonces bajo esa responsabilidad también que haya un consentimiento claro. En este caso, tercero es la gobernanza, definiendo bien los actores, el tema de cómo se va a monetizar de una forma justa para que estos nuevos actores o que todos tengamos ese valor, como bien tú preguntaste. El tercero es que estemos enfocados en el API First, le llamo yo, o tener conexiones seguras estándares, ¿verdad? Es que todos, para que ya no tengamos, vamos a decir, retrabajos o tener que hacer cosas cada vez que me tenga que conectar con alguien, sino que tenga que manejar un estándar. Lo voy a traducir como el idioma, ¿verdad? Vamos a hablar en el idioma que todos tenemos que hablar y podamos conectarnos fácil, o sea, de proyectos de 6 meses a un año a que sean de días, o por no decir menos. Y el último, los indicadores, ¿verdad? Creo que esto se tiene que medir, pero tiene que ser medible bajo esos journal y no solo datos por tener datos, ¿verdad? Bueno, me encanta. Y la verdad que muy práctico y así debería ser. Yo lo he dicho varias veces que a mí me causa mucha, me llama mucho la atención. Yo tengo 30 y pico de años en esta industria y siempre he oído el tema de los datos. Siempre me han dicho, estás sentado en una mina de oro. Sí. Yo todavía no he visto un centavo, no he visto nada. Siempre me han presentado ideas y todo. Y no hemos hecho nada. Espero que llegue, ¿verdad? Porque realmente hay mucho que se puede hacer en esta parte. Y no digamos también en otros conceptos que deberíamos de viabilizarlo. Lo que decías del mundo de las APIs. Todo el mundo te habla hoy de esto. Cómo cortar los tiempos de implementación. Pero creo que todo parte también con la humildad de como profesionales, de entender que esto está evolucionando, también de que el usuario tiene que aprender de estos temas, tiene que educarse muchísimo, y esa educación empieza en cada uno de nosotros, ¿eh? No esperar a que alguien más venga como persona, como usuario. Creo que lo más bonito que has visto en los últimos meses, como al usuario lo bombardeamos a que es educarlo para que no pinche donde no tiene que pinchar por temas de fraude, por ejemplo. Y es pura educación, ¿eh? Entonces lo mismo pasa con esta coma y por eso, como decía, la gestión del cambio es fundamental. La verdad que Patricia, excelente, me ha gustado muchísimo, muy claro y concreto como debe ser, puro dermatólogo, directo al grano, Pura doctora. como debe ser así. Así que de verdad que te dejo pues para que te despidas de la audiencia, agradeciéndote nuevamente por estarnos acompañando y pues dejándonos este segundo aniversario de verdad muy motivados y arrancando esta nueva temporada para seguir hablando de otros temas en el futuro cercano. Así que te dejo para que saludes. Bueno, la verdad es que gracias a todos por, bueno, el espacio y también por tomarse estos minutos para poder escuchar. Como decía Leonte, más que la educación es que creo que cada ciudadano es responsable de conocer, pero también de saber por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Creo que eso es bien importante y estos espacios pues realmente son bastante constructivos para nosotros. Así que muchas gracias, Gracias, de Leonte. verdad, muy contento, muy honrado y agradecido y sobre todo que sigas poniendo a Guatemala en ese alto nivel de exposición internacional como lo has estado haciendo y sobre todo por sus publicaciones que son muy buenas, síganla también, ¿verdad? Que se aprende muchísimo y seguir con humildad, seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque Sí. esto no para y creo que es lo más importante de todo esto para nosotros. Vuelvo a insistir, como profesionales o personas, somos los primeros en decidir que tenemos que seguir aprendiendo y adaptándonos. Algo que no se nos debe olvidar es que estamos viviendo una etapa en la que convivimos 5 generaciones diferentes. Eso no había pasado nunca en la historia. Por eso hay que darle a cada uno de nuestros usuarios lo que realmente quiera y de la forma que se lo necesite y lo quiera complementar.
Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, honrados y agradecidos de contar con ustedes. Recuerden que pueden darnos sus comentarios, sus mensajes, sus inquietudes de temas que quieran que toquemos, expositores que quieren que invitemos también, pero que la verdad esto está hecho para ustedes y seguiremos trabajando para que el podcast siga creciendo en audiencia, pero sobre todo que traiga temas que generen valor. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por el gusto de estar acá, y gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.